Hermanos, yo le agradezco a Dios por las cosas que pasan y también al pastor, ¿no? Por supuesto, a ustedes. La invitación a predicar hoy. Justamente estaba leyendo sobre Filipenses capítulo 2, versículo del 1 al 4, al 8. Y aquí estamos, hermanos. Con la gracia de Dios estamos, hermanos. Entonces, hermanos, el tema es procurando la unidad, ya sea la unidad familiar o la unidad en la iglesia. Entonces, esta carta a los filipenses, si nos ubicamos en el contexto, el apóstol Pablo estaba recluido en Roma. Estaba preso en Roma y con arresto domiciliario. Él no estaba en la cárcel, pero estaba aparte en un domicilio donde él tenía que cubrir sus gastos y encadenado a un guardia. Esa es la ubicación. Entonces, con todo esto, y lo tuvo por 2 años, pero en Roma tuvo 2 años preso, pero también tuvo 2 años preso en Cesarea. Entonces, 4 años. 4 años preso y me maravillo de la palabra de Dios, que no había perdido su esencia, porque se manifiesta con su gozo, el gozo, el regocijo que tiene él, y lo expresa en la carta. Y eso es lo que a veces me ha entusiasmado y me encontré, ya lo había leído, pero ahora más, por diferentes motivos, con el tema de la unidad. Hermanos, el apóstol Pablo, luego de ser traído a Roma, fue y estuvo en un domicilio, y después de pasar un sinnúmero de penurias en el trayecto, él descansó 3 días, lo dice la palabra de Dios, 3 días, el número 3, de gran significado, ¿no? 3 días descansó y comenzó su reactivación. Y invitó a judíos de Roma y comenzó a manifestar la palabra de Dios, su fe. Y era muy visitado. Venían de diferentes partes de Filipo. Él estaba muy gozoso y enterado de todo lo que pasaba con su primera iglesia, los filipenses. Hermanos, él podía, con la gracia de Dios y el Espíritu Santo, discernir quiénes eran sus amigos. A muchas personas lo visitaban, pero el Espíritu Santo le decía quiénes eran sus amigos. ¿Cuáles personas eran sus amigos? Además, sabía de buena fuente
en prisión que los cristianos en Filipos se estaban peleando. Había riña entre sí. Entonces, él dice en esta carta, en un tono íntimo, manifiesta, él sabía qué es lo que pasaba. Y lo dice en Filipenses capítulo 1. Dice 1, versículo 15 y 16. Leamos de nuevo. Dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Claramente, hermanos, vemos que hay contienda, riña, fricciones entre hermanos. ¿Esta información era correcta o no? Sí, sí era correcta. Escuchen, amados hermanos. La unidad en la iglesia estaba resentida. Que aunque transcurrir el tiempo, actualmente a veces consideramos que también nuestra iglesia también está resentida. ¿Por qué? Porque no tenemos bancas vacías. Necesitamos reactivarnos, apelando a los deberes que tenemos como cristianos, como creyentes. Es lo que manifestaba el anterior semana, domingo pasado, sobre la comisión. Cada uno tenemos algo que manifestar. Hoy también manifestaba el pastor. Entonces, hermanos, debemos reactivarnos. Y por supuesto, hay preocupación. El apóstol Pablo estaba preocupado por esto, por esta noticia, rumores de separación en la iglesia. Leamos Filipenses capítulo 2, a pesar de que ya lo leímos, del 1 al 4. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Hasta aquí vamos a leer. Podemos, en estos 4 versículos, 3 factores, 3 partes. 3 partes. Primero, el apóstol Pablo exhorta que, y nos manifiesta en el versículo 1, las condiciones para que haya la unidad, las condiciones. También podemos decir los motivos correctos para que haya la unidad, para que se manifieste la unidad. ¿Cuáles son los motivos? Pues tenemos 3 partes: las condiciones, la unidad misma en su esencia, que está en el versículo 2. Y tercero, en el versículo 3 y 4, podemos manifestar que está la ayuda práctica para la realización. Los medios que tenemos nosotros. Ahí está manifestado todo esto. Amados hermanos, nosotros
Como creyentes, y he tratado de hacerlo más sucinto, pero a veces hablo demasiado. Hermanos, vemos aquí, en el versículo 1, estas dos palabras, por tanto, tiene que ver con relación a lo anterior. Están conectados con lo anterior. En este caso con el versículo 1, con el capítulo 1. Por tanto, y en razón de lo dicho, queremos decir que en el versículo 27 del capítulo 1 dice, por favor, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente. Oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu. Ahí que quería llegar. Un mismo espíritu. Eso es lo que apela el apóstol. Un mismo espíritu, un mismo sentir. Los creyentes tenemos que aguardar las bendiciones que Dios nos otorga. Si hay alguna consolación en Cristo, dice la otra partecita. Si Cristo es la fuente de consolación, nosotros sabemos. Pero recordemos lo que dice Juan, capítulo 14, versículo 16. Vendrá otro consolador, dice. ¿Verdad? Un consolador, que es el Espíritu Santo, el que mora en cada creyente. Y que es una muestra de gratitud del creyente por su unión con Cristo. Estamos unidos, conectados a Cristo. Otra verdad o segundo motivo es, si algún consuelo de amor, aquí se habla también de un refrigerio de amor. Hermanos, otro motivo es que si hay vivificación de amor que el Señor ofrece a los creyentes, fluye, este consuelo, este ánimo del amor cristiano, del amor fraternal, que si existe este amor tiene que haber unidad. El amor, sin amor no hay unidad. De eso se trata. El tema, no se lo mencioné, creo, es procurando la unidad. Procurando la unidad. Porque el amor procura la unidad. Hermanos, la unidad no se establece en la iglesia por decreto. Algunos pensamos que debe haber resoluciones fuertes, tajantes, que condenen la divergencia, los desacuerdos y el distanciamiento en la grey del Señor. Pero no, hermanos. Los decretos no establecen la unidad del Señor, la unidad de la iglesia. La unidad se consigue, hermanos. Ustedes lo saben mejor que yo. Se consigue con el amor de Cristo.
Otro prerequisito es si alguna comunión del Espíritu. Si hay comunión con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo, tiene que haber amor los unos con los otros, porque estamos unidos a Él con el Dios Trino, que evita toda desavenencia en el reino de Dios. Sabemos eso. Un cuarto prerequisito o motivo: si algún afecto entrañable de misericordia que está en el versículo 1 del capítulo 2, vemos las cualidades que tiene Cristo, quien con ternura y su amor nos consuela, nos anima. Hay que buscar esa unidad. Si hay emociones tiernas de compasión, el corazón está lleno de comprensión y la unidad está latente. Estos son los 4 requisitos para la unidad, para que la unidad existe. Lo dice el apóstol Pablo en el versículo 1. En el versículo 2, Filipenses 2:2, que es la esencia de la unidad misma. Completad mi gozo. Esto tiene que ver con lo enlazado con los versículos, el versículo anterior. Que los filipenses habían visitado al hermano Pablo y le habían entregado un don. Un don. Imagínense, luego de que le entregan el don, él lo menciona. Él menciona que algo le faltaba. Completad mi gozo, dice en la carta. ¿Qué le falta al apóstol Pablo? Los filipenses reconocían que debían premiar, recompensar a un siervo fiel del Señor como el apóstol. Eso habían aprendido de él, de Pablo. Y ellos, además de pensarlo, de sentirlo, actuaban, lo practicaban. Pero el apóstol Pablo aquí en este versículo, completar mi gozo, buscaba. ¿Qué buscaba? Recordemos que el Señor Jesucristo también buscaba algo. Leamos y por favor abramos la Biblia en el Evangelio de San Juan, capítulo 17. San Juan, capítulo 17, por favor. Evangelio de San Juan, capítulo 17. Versículo. Vamos a leer con la gracia de Dios todo el capítulo. Perdón, déjenme ver. No, especificamos. Solamente damos lectura del 20 al 22. Ahí, específicamente. Del 20 al 22 vamos a dar lectura. Es la oración sacerdotal. Sí lo conocen algunos como oración sacerdotal. Donde Cristo, nuestro Señor Jesucristo, ora
intercede y manifiesta quién es Él. Si nosotros vemos que el Señor Jesús manifiesta aquí que Él y el Padre son una sola, comparten la gloria. Y esta oración se da a pocas horas de Él ser prisionero, para luego ser crucificado, muerto y crucificado. Va antes. Dice en el versículo 5, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Ahí manifiesta que la gloria del Padre y del Hijo era la misma. Ellos te compartían. Él ora por la iglesia, por su unidad, por los creyentes. Pero específicamente en el 20, por favor. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Por la palabra de ellos. Manifiesta. Donde está la palabra, ahí está Cristo. 21. Para que todos sean uno. Todos seamos uno. Como tú, oh Padre, en mí. Y yo en ti, hermano. Que también ellos sean uno en nosotros. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Unidad. Versículo 22. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. La manifestación, somos uno. Si usted tiene en su corazón, tiene el mismo espíritu a Jesús, usted tiene al Hijo, tiene al Padre y tiene al Consolador, al Santo Espíritu. La Santa Trinidad está de manifiesto y lo dice la palabra. Dice en la otra parte de Filipenses, del versículo 2, sintiendo, después de completar mi gozo, ese gozo, sintiendo lo mismo, dice. ¿Nosotros qué sentimos? Se dice que lo que sentimos es lo que pensamos. Pensar. Y actuar correctamente. Hermanos, el mismo apóstol Pablo en Filipenses 4:8 manifiesta. Permítame leerlo. En esto pensad, es decir, que esto sientan, pensad. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Digno de alabanza. Alabado sea tu nombre, Señor. Aleluya. Hay que sentir lo mismo para que haya una unidad, ¿no?, en Cristo.
Lo que Cristo enseñó, tomando como ejemplo al apóstol Pablo también. Otra señal de que estamos en la unidad. Dice, teniendo el mismo amor, dice en el versículo 2, teniendo el mismo amor. Este amor del que habla el apóstol Pablo, usted lo conocemos en 1 Corintios, capítulo 13, del 4 al 7. Leo, por favor. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Hermanos, es otra señal de que la unidad forma parte de usted. El otro característica en Filipenses 2, versículo 2 mismo, también tenemos unánimes. Sí dice en el versículo, otro requisito para saber cuál es la esencia de la verdadera unidad. La unidad en sí, con Cristo, con los creyentes y con la misma familia a veces. Unánimes de espíritu, quiere decir. Que debemos pensar y actuar con humildad y amor. A veces en la familia actuamos de diferentes maneras, ¿no? Digo en particular. En la familia, con los hermanos, los hijos, los sobrinos, estamos a veces diferentes y no tenemos el mismo sentir, nos olvidamos del sentir de Cristo. Debemos pensar y actuar con humildad y amor. No debemos permitir que las diferencias siempre en el mundo nos dividan, nos estorben. Hermano, esto sucedía en este contexto. En esta carta el apóstol Pablo manifiesta que había divergencia, que no había forma unánime ese sentir, que estaba faltando. ¿Cómo lo manifiesta él? Leyendo Filipenses capítulo 4, versículo del 1 al 3. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Que haya unidad. Asimismo, el 3, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayude a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio.
con Clemente también, y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Manifiesta ejemplos de personas que desde un inicio habían servido al Señor, que se habían entregado desde un principio y que estaban ahora por separarse, por dividirse, que se estaban apartando, como a veces nos ocurre a nosotros. Por mis ausencias lo digo, en forma personal, por favor. Pero Pablo recomienda aquí también, en ese mismo párrafo, recomienda que sean fieles en un mismo sentir, porque están escritos en el libro de la vida. ¿Estamos nosotros? Sí, por supuesto, pero hay que ser fiel. Los cánticos hablaban, un cántico hablaba de la fidelidad, otro también, varios. Hay que ser fieles en el mismo sentir, hermano. Fieles. Debemos continuar todos. Una cuarta señal, hermano, para no, perdón a veces en la expresión. Una cuarta señal es en el mismo versículo 2:2 de que estamos en camino hacia la unidad perfecta, la unidad que Dios quiere, que Cristo quiere, sintiendo una misma cosa, que esta partecita es complemento con el anterior, unánime. En esencia, estos 4 principios son importantes y esenciales para la unidad familiar. Cuando el pastor me enseñó a mí, yo tengo unos dilemas familiares. Por eso hablaba y pensaba, estaba leyendo sobre la unidad familiar. Yo como mayor, pues, estoy encargado, con la gracia de Dios, y con algo que me dejaron encargado de vigilarlo y ayudarlo, y en eso estoy. Por eso estaba leyendo sobre la unidad familiar, porque, mi familia no está pasando por buenos tiempos. Entonces, aplicado, procurando la unidad de la iglesia, porque a veces tenemos fricciones por diferentes motivos, pero con la gracia de Dios vamos a estar unidos. También hablamos en Colosenses 3, de 12 al 16, hablaba sobre las virtudes del creyente, Colosenses 12, 16. Pero podemos entrar a los versículos 3 y 4, donde se pone en conocimiento recordemos, el primero son las condiciones para una unidad. El segundo son las señales correctas para la unidad. Tercero, que están en el versículo 3 y 4, son la ayuda o los medios correctos para que haya la unidad espiritual.
Versículos 3 y 4. Leo, por favor. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él. En su primera parte de este versículo 3 manifiesta que los cristianos, los creyentes, no debemos ser orgullosos. Yo leí un comentario de un pastor. A veces hay personas que son orgullosas, bueno, porque dice, lo merecen, porque han trabajado duro y tienen todo lo que quieren. Orgullosa de lo que tienen, bueno, respetable. Pero también hay personas que son orgullosas y no tienen nada. Es complicado, difícil de manejarlo. El orgullo está ahí. Debemos tener cuidado con él. Y aquí el apóstol Pablo nos aclara. Claro que toda la Biblia habla sobre esto. Nos aclara que no debemos ser orgullosos. Nosotros tratamos de justificar nuestro espíritu contencioso. Tenemos un espíritu contencioso. Y él lo habla en Colosenses más detenidamente. ¿Qué hacer con ese espíritu contencioso? La ira y todo eso. La manera es que nosotros pensamos que tenemos la razón, la verdad. Muchas veces en nuestras relaciones decimos, no, yo tengo la razón, yo tengo la verdad, y de ahí nadie me quita. Hay algo bueno, y que esta nos asiste. Hermanos, tal conducta no es de Dios, sino de la carne. Carnalmente reaccionamos. ¿Por qué? Porque Dios no es contencioso. El espíritu contencioso viene del egoísmo, la ira, los celos, la envidia. Dios no es soberbio. Dios no tiene un espíritu de antagonismo. Hermanos, la verdad siempre se impone natural y espontáneamente. A veces creemos tener la razón y nos desfiguramos a veces. La humildad verdadera, la humildad que se menciona aquí también, la humildad verdadera, humildad, es lo que se conoce también como la humildad de mente. Yo sé, hermanos, que para mí fue un poquito un tema que pensé. Así me permite tenerlo fácil. Pero las cosas de Dios hay que ser más minuciosos. Puede que me falte algo. En el mismo versículo 3 dice, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Es que los humildes de mente y de corazón reconocemos a los demás como superiores al mismo. Veamos Filipenses 3:8, ahí mismo, 3:8.
Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Lo he perdido todo, dice. Claro que él se refería también a lo que él representaba, se había sido criado. Pero estaba feliz. Estaba feliz. Otro medio o ayuda correcta para alcanzar la unidad espiritual. Dice, no mirando, versículo 4, no mirando cada uno por lo suyo propio. No mirando por lo suyo propio. Aquí me estaba complicando, buscando, orando, pidiéndole al Espíritu Santo que me ayude, porque a veces no, hay cosas que se me escapan. Debemos observar los diferentes ministerios. No colaborar, ayudar, defender todo lo que tenga que ver con las cosas de Dios. Defender su palabra, sí, es atacada por las opiniones personales o intereses creados. Debemos defender también y promover la unidad espiritual, desechando todo lo que separa a los creyentes. Hermanos, creo que hay veces se manifiesta, y dentro de esto el apóstol Pablo manifiesta que debemos tomar como ejemplo y debemos tener la mente de Cristo. El versículo 5 al 8 se manifiesta y manifiesta muchas cosas. Lo que sintió, lo que pensó, debemos pensar en Cristo Jesús. Siempre, hermano. Dice el versículo 5, debemos pensar en Cristo Jesús, en todo lo que Él nos enseñó, defender la fe y estar pendiente de Él, con humildad, porque la humildad es el amor en acciones. Dice que siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. Nosotros vimos en el capítulo 17 que Él era Dios antes de la fundación del mundo. Pero el hecho de encarnarse no perdió su divinidad. Estaba en Él la divinidad. Dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Él vivió como hombre y no se aferró a su poder, a su gracia, a su gloria. Dice, sino que se despojó. Dicen algunos, se vació, se despojó.
a sí mismo. ¿De qué se despojó, hermano? Se despojó de su gloria. Se despojó de su señorío que tenía en el cielo, en el reino, de su relación con el Padre, porque en las 7 palabras se manifiesta lo siguiente, ¿no? Donde el Padre lo abandona y lo deja. Entonces, eso perdió. Pero Él lo aceptó. Dice, tomando forma de siervo, pues que Él fue un siervo más que siervo. Fue más allá. Un ejemplo es cuando le lavó los pies a los discípulos. Usted sabe la historia. Como Él, siendo Señor, siendo Dios, hecho hombre, lo hizo. Como siervo, Él sirvió. Se hizo semejante a los hombres. E hizo más que los hombres. ¿Para qué? Para liberarnos. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Imagínense, se humilló. Para muchos ahí, siendo Dios, podía liberarse, pero Él tenía que cumplir. Fue, como ustedes saben, fue humillado, escupido, ultrajado, azotado. Un sinnúmero de cosas le pasaron a Él. Pero jamás de su boca salió algo malo. Él aceptó. Como dice en la última parte del versículo 8, aceptó en forma voluntaria y obediente al Padre. Hasta la muerte fue. Y muerte de cruz. Hermanos, debemos tomar como ejemplo a Pablo, a nuestro Señor Jesucristo, como unidad y poner en práctica. Ahí está la ayuda práctica para poder ser unidos con un mismo sentir en el Señor. Hermanos, que Dios los bendiga, pastor.